Recuerda que estamos ahora en ese nuevo curso donde vamos a ver que Jesús va a venir a juzgar a vivos y muertos, pero que antes que Él venga, así como lo decimos en el credo, en donde decimos y creemos que Jesús va a venir a juzgar a vivos y muertos y que vendrá con poder y gloria y que su reino no tendrá final, eso, hermano, es una verdad. Y que en nuestra iglesia se habla muy poco, se habla muy poquito de eso. No nos van diciendo a nosotros que van a haber esos signos de los tiempos, así como vimos ese texto de San Mateo. En la predicación pasada vimos la parábola de la higuera, de que así como un agricultor conoce esos signos, así nosotros también tenemos que ir viendo los signos que él ya nos ha dicho a través del Evangelio, a través de las cartas de San Pablo, a través de las cartas de San Pedro, con el Apocalipsis. Hay bastantes textos que vamos a ir revisando en esta historia, esta historia de la salvación que tiene que llegar a un fin. Tiene que llegar a un fin. El Señor nos va a ir diciendo a nosotros que su voluntad es que nos salvemos. Esa paciencia de Dios que todavía detiene su mano para no castigar a la humanidad. Pero va a llegar un momento que esa historia llegue a su fin. Como vimos que desde la caída del hombre hasta la restauración, por medio de esa obra redentora de Jesús, es que, hermano, nosotros solos no podemos. ¿Te recuerdas que allá en el paraíso perdimos dones? Perdimos el don de la impasibilidad. La impasibilidad es ese don que nos garantizaba a nosotros que no íbamos a morir, que no íbamos a sufrir y que no íbamos a enfermarnos. Ese don se perdió allá con la caída de Adán y Eva, y entonces ese pecado original ellos nos lo transmitieron a nosotros. Recuerda que hay un Adán y una Eva. Nada más creemos nosotros en esa teoría que es monogénica, no poligénica de muchas personas, sino que nuestra iglesia, según el estudio de la historia de la salvación, vimos que era monogénica, descendemos de un solo Adán cromosómico y de una Eva mitocondrial. Hermano, entonces, con la venida de Jesús, con la encarnación de Jesús en el vientre de María Santísima, Él ya estaba profetizado desde Génesis 3:15, vimos todas las alianzas que el Padre hizo a través de la historia de la salvación, cómo los profetas anunciaban que iba a venir un siervo sufriente, que iba a venir a salvarnos, a redimirnos, y era muy poca la gente que esperaba la primera venida de Jesús. Es más, ese pueblo de Israel destinado a proclamar esas maravillas, la mayoría, sobre todo la cúpula, esos maestros de la ley, no reconocieron a Jesús en aquel niño, en el Hijo de María Santísima, y todavía ellos están esperando un Mesías. Y es que la restauración, por medio de esa obra redentora de Jesús, con su vida, con su pasión, con su muerte, con la resurrección, se logra a cabo. Hermano, recuerda que una de las misiones del Espíritu Santo es dar testimonio de Jesús, dar testimonio de todo lo que Él hizo, el apropiarnos de esa obra redentora, ya que si bien nuestro Padre nos ha redimido en la persona de Jesús, solamente aquellos que aceptamos esa redención, que aceptamos la pasión, muerte y resurrección de Jesús, solamente nosotros somos justificados ante ese Padre bueno, ante ese Padre maravilloso. Recuerda que el plan maravilloso de ese Padre es que ese misterio escondido en la persona de Jesús, Él es el que le quitó los sellos a ese rollo, a esa historia de salvación. Él le fue quitando los sellos y va a ir utilizando instrumentos que van a ir sucediendo especialmente ahora al llegar al final de los tiempos, que empezó con la encarnación de Jesús, pero va a terminar cuando Jesús venga. Es que, hermano, Cristo viene, no sabemos, pero Él nos dice que vigilemos, que oremos, que estemos preparados. Y esa obra redentora de Jesús nosotros la adquirimos a través de los sacramentos, especialmente en el bautismo. ¿Te recuerdas que a través del bautismo nosotros nos apropiamos de la pasión, muerte y resurrección de Jesús? Ahí somos justificados ante el Padre, se nos borra ese pecado original, se nos da la gracia, que son las virtudes teologales, las virtudes cardinales y los dones del Espíritu Santo.
se viene la Trinidad a vivir ahí a nosotros, esa vida de Dios ya empieza a vivir otra vez ahí con nosotros, quedamos blancos, quedamos inmaculados. Si nosotros muriéramos después del bautismo, nos iríamos directito al cielo, pero por el descuido nuestro, por nuestra debilidad, por esa concupiscencia. Recuerda que tenemos 3 enemigos. Está la concupiscencia, que es esa debilidad que nos inclina al mal, que el pecado original no lo borró, y a eso se le va a ir llamando combate espiritual, esa guerra espiritual que San Pablo nos dice a nosotros. Solamente los esforzados, solamente los que hacemos guerra espiritual, los que hacemos oración, meditación bíblica, nos vamos negando a nosotros mismos, vamos adquiriendo un discipulado, nos vamos llenando de gracia a través de los sacramentos, nos vamos alejando del mal, vamos haciendo ayuno, limosna, obras de caridad. Y así es como nos vamos apropiando de esa obra redentora, ya que los sacramentos son la principal fuente de gracia, especialmente la Eucaristía. Si la perdemos, tenemos ese sacramento de la reconciliación, y entonces esa historia va a llegar a su final con la segunda venida de Jesús, que no sabemos, pero según esas señales de los tiempos, esos signos de los tiempos, nunca antes esas señales de los últimos tiempos fueron más precisos y claras. Sin embargo, al igual que en la primera venida de Jesús, pocos fueron, y actualmente pocos somos los que estamos esperando y viendo esa cuenta inminente de la llegada de Jesús. Somos pocos los que nos estamos preparando, y por eso es que queremos ir platicando contigo, hermano, acerca de que esa historia de la salvación llegará a un final, y mucho tiene que ver con ese desconocimiento, con ese descuido, un trabajo muy bien planificado, un trabajo muy sutil de ese enemigo de Dios, ya que tenemos nosotros la concupiscencia, pero tenemos un mundo que cada día va a ir desterrando la imagen de Dios, va a ir desterrando la iglesia, va a ir desterrando a Jesús, nos va a ir apartando, nos va a llevar a un secularismo con falsos maestros que nos van a ir engañando a nosotros con falsas doctrinas. Las personas van a ir buscando personas que les endulcen los oídos. Cada quien irá buscando esos maestros en esta gran Babilonia, que debido a esa gran apostasía, con la pérdida de la fe, con la pérdida del credo, con esos falsos maestros, con ese falso profeta, nos va a ir llevando a nosotros para que adoremos al anticristo. Se le está dando esa autopista, está limpia, está amplia en este momento, para que el anticristo, a través de la nueva era, a través de un nuevo orden mundial, a través de alguien que venga a producir paz, a dar comida a tanta pobreza, tantas cosas que están sucediendo en estos últimos tiempos, tantas catástrofes, tanta hambre, tanta peste, tanta guerra. Nunca antes esas señales que vamos a ir observando de los últimos tiempos fueron más precisas y claras. Y entonces, debido a ese descuido, ese trabajo muy bien planificado y sutil del enemigo de Dios, que desde algún tiempo fue enviando y seduciendo a muchas sectas aparentemente buenas, pero que están a servicio de Satanás, para que vayan anunciando falsamente y con mucha anticipación de la segunda venida de Jesús. Es que hay muchas sectas que han dicho las fechas exactas en que Jesús va a venir, como los testigos de Jehová, y entonces ya se ha hablado tanto y se ha fallado tanto en esas fechas exactas que la gente ya no cree, que la gente ya no piensa que va a venir. Yo te invito hoy a que saques tu palabra en un texto que está en Daniel. Daniel es un libro del Antiguo Testamento. Daniel es un libro del Antiguo Testamento, capítulo 12, versículo 8. En ese versículo yo quisiera hoy que lo meditaras. Imagina a Daniel que tiene una visión y te la está diciendo a ti y a mí. Mira cómo el Padre consuela a Daniel.
Daniel 12:8, estamos viendo que Jesús va a venir a juzgar a vivos y muertos. Tenemos que prepararnos. Hay varias señales ya que nos están diciendo que cada vez se va acercando ese tiempo, debido a que la historia de la salvación, como toda historia, tiene un principio y tiene un fin, y nosotros tenemos que prepararnos, tenemos que capacitarnos, porque al final de los tiempos nuestra iglesia se va a ir dividiendo en una iglesia fiel y en una iglesia apóstata. Esa sociedad occidental que antes era católica, era cristiana, está queriendo desterrar todo lo que es divino y está colocando en su lugar todas esas cosas con falsos maestros que le están preparando esa autopista para que el anticristo venga, porque hermano, Jesús va a venir, pero antes va a venir un anticristo y va a venir una gran tribulación y tenemos que estar preparados. Y María Santísima es ese instrumento que nuestro Padre Celestial va a ir utilizando en los últimos tiempos para que en su corazón inmaculado nos vayamos santificando, nos vayamos purificando. Medita hoy entonces ese texto de Daniel 12:8, reza el rosario y capacítate, hermano, porque Cristo viene. Yo vi, pero no entiendo, pregunté, mi Señor, ¿cuál será el fin de estas cosas? Y él respondió, anda, Daniel, que esas cosas están cerradas y selladas hasta el tiempo del fin. Los malvados no entenderán, pero los que tienen entendimiento comprenderán. Palabra de Dios. Medita ese texto de Daniel 12:8, hermano. A ver qué te dice Dios en ese texto, qué le respondes y qué acciones concretas tú le vas a responder hoy. Que el Señor te bendiga. Amén, aleluya.